Muy buenas, soy Oriol Lugo, doctor en psicología y aquí estamos a espacio más de entrevistas y hoy vamos a charlar con Pedro Villagrán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pedro? Hola, ¿qué tal, Oriol? Encantado de estar aquí contigo. Para mí es un placer tenerte aquí y además he estado revisando tu perfil, tu currículum y es excepcional, así que voy a tratar de hacer un resumen de todas esas experiencias que has acumulado a lo largo de los años. Te presento. Tú eres empresario y Gracias. emprendedor, CTO y socio fundador en el MBA del empresario, que es también, me has dicho antes, del campus, ¿no? El Del Campus empresario, 360, sí. el Campus Ujú. 360, que es el nombre oficial. Además, también eres mentor y formador de coaches y speaker motivacional. Eso es. Y me gustaría empezar con una primera pregunta para romper el hielo y para ponernos en situación. Y es acerca de todos esos cambios que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo cambios a nivel de muchos sectores, con las criptomonedas, con los NFTs, con el metaverso, y de alguna forma se están englobando en ese paraguas que es la web 3.0, ¿no? Eh, Así ¿Cuáles serían es. esos ámbitos que tú dirías que también están en expansión o en crecimiento? Háblanos un poquito de estos términos para que la gente que no conozca nada a lo mejor pueda entender un poquito qué es cada cosita y luego ya entramos en detalle y nos centramos en esta madriguera. Pues sí, Oriol, hay muchos conceptos, son todos como muy innovadores o como muy nuevos, pero la realidad es que llevamos años ya conviviendo con ellos. Yo diría que la gran revolución es esa palabreja que de vez en cuando se escucha, pero que como no se conoce bien lo que es, pues realmente no se le da importancia, y esa palabreja es la blockchain. La blockchain es, o la cadena de bloques es lo que realmente está revolucionando absolutamente todo. Y a efectos prácticos, para hacerlo un poco más accesible o que la gente nos pueda entender un poco mejor, yo diría que esto lo que está construyendo o lo que está permitiendo es que la web sea de todo el mundo, no sea de unas pocas empresas, ¿no? La web 3.0 es la tercera iteración de lo que se conoce como la Internet, que es la red de redes, y tuvimos una primera etapa en la cual las empresas generaban un posicionamiento y decían aquí estoy, esto es lo que yo hago, y el resto del mundo consumía ese contenido y ese tipo de información. Eran webs muy estáticas, se basaba también en que una tecnología, la propia red no asumía tampoco los vídeos, era muy fotografía, y antes que eso incluso las fotografías hechas con caracteres, no sé si esto los que son muy modernos dirán, a Pedro se le ha ido la olla. Pues, antaño las fotos se hacían con X y con puntos, ¿vale? Para poder hacer un diagrama, una foto. Bueno, pues luego vino la web 2.0, que es lo que fue la revolución, la revolución social, donde empresas como MySpace fueron los que empezaron a revolucionar el espectro, y Facebook le cogió la mano a esta idea y empezó a hacer que el contenido lo empezaran a generar los propios usuarios, de tal forma que las tecnológicas aportaban la plataforma, pero el contenido prácticamente lo empiezan a generar los propios usuarios y se empieza a hacer ya esas primeras interacciones, esos primeros estar en comunicación los unos con los otros, ¿no? Y nacen las redes sociales. Las redes sociales yo para mí no es la web 2, para mí es la 2.5, pero no llega a ser la web 3, ¿no? ¿Y qué es la web 3? Bueno, pues la web 3 es coger todo esto y hacer justamente darle la vuelta. Y es que la Internet la estamos creando las propias personas, no las entidades. Es una web totalmente descentralizada. Desde una persona puede ser ese nodo, una persona es la que genera el contenido y no solamente te genero el contenido, es que además te lo vendo. Y no solamente además esto, sino que te permito hacer muchas más cosas con todo esto. Entonces, la palabreja que ha venido a revolucionar todo esto realmente es la blockchain, web 3.0 o web 3, no se sabe muy bien cómo definirlo. Hay gente que dice web 3, web 3.0, da igual. Estamos hablando de eso, son nuevas tecnologías, nuevas cosas que están fundamentadas básicamente aquí. Y las criptomonedas, que ahora pues hay un boom, se está hablando tantísimo de todo esto, pues no deja de ser también un proyecto que está englobado dentro de esta blockchain. La blockchain la tenemos que ver como una red también, es como una Internet, pero con funcionalidades avanzadas. Es como Internet con esteroides, para Exacto, entenderlo, ¿vale? totalmente. Entonces, las criptomonedas ahora están ocupando todo el aspecto, todo el espectro, se está hablando de esto masivamente y deja muy poco espacio a otro tipo de cosas, ¿no? Pero realmente tenemos que entender que las criptomonedas es una esquinita
muy pequeñita de todo lo que la blockchain puede hacer. Da formato y como es dinero, pues al final hay mucho interés en todo esto, pero realmente yo creo que a mí me encanta hablar mucho más de la blockchain. Las criptos es una consecuencia, igual que Exacto. otras muchas tecnologías que vamos a empezar a ver en breve, que ya están ahí, pero que se están haciendo muy masivas, ¿no? Como el tema de los contratos inteligentes, como el tema de los DAOs, las organizaciones autónomas descentralizadas, que una empresa o una institución o una organización, incluso sin ánimo de lucro, pueda votar la gobernanza, esas escrituras de una sociedad que puedan estar gobernadas entre todos sin manipulación. Porque esto es la idea de decir, no, es que esto, Pedro, es muy chulo. Es decir, sí, vamos a votar todos y el que más votos tenga, pues es el que gana, ¿no? Bueno, eso siempre es manipulable, porque es manipulable desde la propia persona o entidad que hace la propia votación, ¿no? Es como el concepto en sí mismo de democracia es muy, Exacto. habría para hablar aquí Sí, otros cuantos días, ¿no? El propio concepto de democracia en sí mismo es también manipulable. La blockchain, algo que tienes que es inmutable, es inalterable, es inviolable. A mí me gusta utilizar esa palabra, aunque es un exacto. poco fuerte, pero realmente viene a decir que nadie puede alterarla y para alterarla tendrían que ponerse de acuerdo miles y miles, incluso Claro, hablamos, me atrevería a decir, de millones de personas o de máquinas a la vez para conseguir claro, intentar violarlo, ¿vale? claro. Entonces, esas organizaciones autónomas descentralizadas, esas votaciones son abiertas, son transparentes, todo el mundo puede ver en tiempo real lo que está pasando y es inviolable, con lo cual los Exacto. resultados son 100% efectivos. Entonces, aquí hay Hay un cambios en aspecto todos los de, ámbitos, ¿no? Por lo que en veo, hay todos cambios los ámbitos, sociales, porque claro, eso en también todo, abre las puertas a nuevos sistemas de voto también, incluso electoral quizá todo, en un futuro. O sea, absolutamente. democracia digital real, no lo que decían de voto telemático. No, no, esto es otro tipo de sistema real. Sí, Empresas. de hecho, Sí, donde está un poco uno de los desafíos importantes es que la web descentralizada, las personas como tal no somos un DNI, no somos un nombre y apellidos, podemos ser una billetera autónoma. Tú puedes ver que, ese número en concreto ha votado esto, pero no sabemos quién está, qué persona física está detrás de ese voto o de esa numeración, ¿no? Y realmente aquí hay muchos proyectos también sobre cómo tratar de unir esa identidad con esta identidad digital, ¿no? Pero se está hablando incluso de utilizar el genoma, tus propios genes, mucho más allá de un DNI, mucho más fuerte, allá de un montón de cosas, ¿no? Y fuerte. que realmente toda tu historia, incluso de una persona con nombres y apellidos anónimos, pero esa persona humana que ha existido pueda dejar un rastro absoluto, completo, trazable dentro de la blockchain sin saber ese trocito de intimidad que es cómo te llamas, ¿no? Es decir, Exacto. eso es lo gracioso de todo esto, ¿no? Es muy curioso porque de alguna forma estamos viendo que hay un avance radical, es decir, los pasos que está tomando la web 3.0, la web 3, son muchísimo más rápidos, ¿no? Porque yo recuerdo, por ejemplo, con el tema de las redes sociales, sí, el MySpace, ¿no? El Facebook, pero es como que fue a su ritmo, ¿no? Que ya era muy rápido en comparación a otras tecnologías, ¿no? Pero esto está yendo ya a una velocidad increíble, ¿no? Sí, pero fíjate que hace años ya tonteamos, y hablo de años porque, claro, yo Sí, fui uno de los privilegiados que yo empecé en esto incluso antes de que existiera la Internet como tal. Eran redes corporativas, aquí en Europa bueno, en fin. Yo estuve en esa época y yo he visto todo este desarrollo, pero seguro que muchos os acordaréis, por ejemplo, de Napster. Os acordaréis de proyectos como Lemule, ¿no? La mula sí, famosa. sí. Bueno, esto era el preludio de lo que estamos viviendo hoy y de esto hace Exacto. años. ¿Qué pasa? Que se requiere que el ser humano adopte tecnologías. No es que la tecnología no esté, que ya estaba, pero somos capaces de adoptarla de una forma más masiva, de entender que esto es bueno para nosotros y cuando eso se adopta de forma masiva es cuando parece como que esto es nuevo y que arrastre tal. Pero no es una cosa que hayamos inventado. De hecho, el otro día veía una cosa del año 1996 donde ya se vaticinaba con pelos y señales lo que iba a ser el Bitcoin. Claro, no se decía la palabra Bitcoin porque la puso el fundador en el Exacto. 2008, pero desde el Exacto. 96 ya se dijo exactamente cómo iba a funcionar, etcétera. Entonces, quiero decir, no es que no exista la tecnología, sino que estamos encontrando nuevas formas de adoptarla y nuevas formas de comunicarla también, ¿no? Entonces, Exacto. eso es lo maravilloso. Y ese periodo de calaje en el tiempo, ¿no? Es decir, antes las cosas tardaban 10 años o 15 años, bueno, pues ahora se está hablando, por ejemplo, del metaverso, ¿no?
Exacto, sí. Bueno, pues yo soy un acérrimo convencido de que el metaverso, en cuestión de 2, 3 años, vamos a ver una explosión brutal. Es más, este año, antes de que acabe 2022, vamos a empezar a ver cosas de una forma masiva. Claro. Muchas empresas están invirtiendo muchísimo dinero en ello. Hay players importantísimos en el mercado que están apostando miles de millones y muy fuerte. Sí, Y este año vamos a ver una explosión. Entonces, esto es claro, cuando los grandes están, los pequeños van por arrastre. totalmente. Y bueno, pues vamos a verlo. En 2 años, yo digo 2, 3 años máximo, vamos a ver. Es decir, la gente mayor dice, no, yo no voy a entrar en el metaverso. Claro, claro que tú vas a entrar. También hace 10 años pensabas que nunca ibas a hacer una videoconferencia con tu hijo Exacto. con tu teléfono, con una cosa que tenías en la mano, ¿no? Pues Exacto. antes los teléfonos eran así de pequeñitos y eran para llamar y ya está, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. ya se encargan los grandes de hacer la tecnología accesible para que todo el mundo lo tenga. Dicen, es que las gafas son muy caras. Perdona, por 300 euros tiene las Oculus Sí, y el exacto. teléfono que tú tienes en la mano vale 800, 1200, 1500. Sí, sí, Es sí, decir, sí. no es un tema de dinero, es un tema de adopción y cómo arrastre la Exacto. tecnología a las masas. Y cuando la tecnología arrastra a las masas, todos los que estamos ahí Sí, somos arrastrados. Nos guste o totalmente. no nos guste. Igual conoces Totalmente. a alguien que no tenga un smartphone, ¿no? Y no sé, igual yo Es la trato de excepción, buscar es y... la excepción, claro, sí, sí, totalmente. Claro. Y hablando de metaversos, porque también es un tema que da para mucho, ¿cuál de ellos? Porque se habla de que cada uno está como creando su propia parcela, ¿no? Meta tiene su propio metaverso, luego tenemos Roblox, tenemos Sandbox, tenemos muchas otras vertientes, pero dicen que se tiene que englobar todo, pero nadie está aún con esa disposición. Bueno, la realidad va mucho más allá, claro. Se habla mucho de esto porque, efectivamente, porque Meta, ¿no? Cambia el nombre de su empresa, Facebook, Sí, y ya dice no. Bueno, yo siempre digo que hay que diferenciar entre dos tipos de metaversos, ¿no? Los centralizados y los descentralizados. Y para entenderlo, centralizados son aquellos que están controlados por exacto. una empresa. Entonces, al final, cualquier persona que esté en el ecosistema de Facebook sabe perfectamente que todo lo que tú pones ahí está Sí, controlado por una empresa. Y hay censura controlada por una empresa. sí, Esa censura sí, sí, no la hace la gente, la hace una propia empresa. exacto. Entonces, el concepto de metaverso en sí mismo es como una isla y puede haber miles de islas. La Ujú, cuestión es cómo encontraremos la forma de saltar de isla a isla. Eso es lo que claro, seguramente se llega a llamar el multiverso. exacto. Hay gente que lo está llamando el omniverso. De hecho, Nvidia está haciendo cosas también parecidas. Mm, Pero realmente los grandes players se están poniendo ya de acuerdo. Ya hay summits internacionales donde estos grandes están tratando de buscar cuál es el protocolo. Y yo quiero exacto. recordar un pequeño dato. Internet, a Mm, lo que hoy conocemos como Internet, lo conocemos todos gracias a una persona que está vivo, ujú, que es el padre de Internet. Y dice, ¿por qué es el padre de Internet? No inventó nada. Pero él inventó el protocolo TCP/IP. Ese claro, protocolo es la forma en que las máquinas, las redes, se hablan entre ellas. Y tú puedes estar hoy en esta red y automáticamente en décimas de segundo puedes estar en otra red en la otra parte del mundo. Y gracias a eso puedes ver cualquier página web, funcionan las redes sociales, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo que se está fabricando hoy es ese protocolo para que nos pongamos de acuerdo cómo salto de un metaverso a otro metaverso. Esto es cuestión de meses. De hecho, hay ya white papers, se está hablando ya cosas, se están tratando de establecer unos determinados protocolos y normas éticas también que se debe de hacer. Y estamos hablando de cuestión de meses. Por eso quiero decir que hoy se conoce como un metaverso, otro metaverso, mm, pero que seguramente el concepto del que yo estoy hablando en 2, 3 años estemos hablando ya del concepto real de un multiverso, ¿no? Que es la totalmente. englobación de distintos metaversos o se le pondrá otro nombre, igual que hoy decimos Internet y en su día se llamaría absolutamente de otra forma, ¿no? Totalmente. Y eso también abre, Pedro, un gran abanico de opciones, ¿no? Como empresarios, como emprendedores a la hora de invertir, Por porque todo supuesto. puede llegar, igual que cuando tú antes tenías tu local o tu negocio físico y pasó a Internet, seguro que será lo mismo o incluso multiplicado por mucho más en el metaverso, ¿no? Absolutamente. De hecho, a ver, yo tengo grupos también de pequeños emprendedores y yo no me canso de decirles a todo el mundo, no miréis esto de reojo, no, porque mucha gente tiene miedo a la tecnología, ¿no? Y dice, bueno, pues prefiero no mirar y ya está, ¿no? Claro, Pero no hay que tenerle miedo y hay que entender que es una forma más de estar. De hecho, bueno, yo qué sé, mi mujer es gatóloga, ¿no? Pues yo la estoy preparando una consulta dentro de un metaverso. Aprovecho para darte una primicia, por ejemplo, esto no lo sabe prácticamente nadie.
nosotros dentro de Campus tenemos un programa de televisión que está en Movistar Televisión, se llama Negocios de Carne y Hueso, y estamos todos los días de 7 a 8 en el canal 125, ¿no? de Movistar. Nos podéis encontrar en la TDT y también en streaming. Bueno, estamos abriendo la sede de Negocios de Carne y Hueso en el metaverso de Decentraland, y en breve vais a poder vernos el programa en directo también desde Decentraland, ¿no? Entonces, quiero decir, son oportunidades. ¿Por qué? Pues porque se abre un abanico nuevo, se está cambiando lo que se dice el delivery, el cómo consumo yo esto. Exacto. Antes de los teléfonos móviles tenía que ser un ordenador que era fijo, una cosa así. Luego vinieron los portátiles. Luego el teléfono móvil. Bueno, pues ahora viene otra forma más, que es en 3 dimensiones, inmersivo, que tenga la sensación de que yo estoy dentro del plató de televisión. Todo eso es lo que se llama el cómo te hago la logística, el delivery. Pero al final el concepto es el mismo. Por eso, cada negocio que existe, esto mismo que estamos haciendo tú y yo hoy, esto lo podríamos estar haciendo perfectamente dentro de un metaverso. Cualquier persona que tenga un negocio lo puede estar haciendo dentro del metaverso. Entonces, simplemente es pensar fuera de la caja, darle vueltas y ver cómo hago esto yo de otra forma. Totalmente. Para la gente que a lo mejor no conozca nada sobre el metaverso, sobre cómo es esto, ¿tú recomendarías quizá alguna película, algún tipo de imagen, alguna cosa para que la gente diga, ah, vale, se parece a... Absolutamente. Es una película, además la podéis encontrar en todas las plataformas. Yo creo que es una película de la que todo el mundo habla, se llama Ready Player One. Está basada en una novela que fue un poco el precursor de todo este concepto. Hasta que lleguemos a un concepto como el que se podrá ver en esta película, que además es una película muy amena, y la recomiendo muchísimo. Yo creo que la he visto, creo que 14 o 15 veces, me encanta. pero lejos de todo eso, creo que pone muchos conceptos. Además, habla también un poco desde el punto de vista moral de la sociedad, de si esto es bueno, si es malo, en qué medida nos puede llegar a afectar, ¿no? A nuestro día a día y a las relaciones humanas también, ¿no? Yo creo que es que da todos los ángulos. Daría para mucho más porque la novela da para mucho más, pero claro, es una película de Hollywood y tiene un formato que tiene que tener, pero desde luego es algo que recomendamos al 100% que la podáis ver, Ready Player One, y te da unas miras brutales, ¿no? Para para alguna entender forma... esto. Se tardará en llegar, ¿eh? Se tardará un O poquito sea, en llegar es a la ese visión, concepto exacto, lo que pero se esa es quiere la llegar, visión, ¿no? desde luego. Exacto. Con lo Totalmente, cual, ahora es más el hecho de poder quizá interactuar con si fuera un poco un videojuego, pero más rústico, más sencillito, ¿no? Bueno, todo eso depende también, porque existen ya proyectos de metaverso que son extraordinariamente realistas. Es decir, están los que se trata de que sean muy masivos y demás, pero yo quiero recordar, por ejemplo, hay un juego que mucha gente va a reconocer por sus hijos, que es el Fortnite. Fortnite, a todos los efectos... digo a todos los efectos, salvo una pequeña cosa, es un metaverso. ¿Por qué no es un metaverso completo? Bueno, pues porque todo lo que tú consigues, esos puntos que los llaman pavos, y todas esas skins que tú te vas cambiando, solamente te sirven para Fortnite y no lo puedes llevártelo a otro juego. Si tú te compras un arma dentro de Fortnite y te lo llevaras a otro juego, y pudieras comprar con tu skin, con tu avatar en otro juego, estaríamos hablando perfectamente de un metaverso. Pero quiero recordar que en Fortnite Ariana Grande ha dado, digo Ariana Grande porque es famosa, pero ha habido ya muchos conciertos que se dan. Mi hijo juega durante la reclusión de la pandemia más dura, mi hijo quedaba con sus amigos para verse, para relacionarse, no iban a matarse entre ellos, simplemente quedan allí, se van a un sitio y hablan de sus cosas porque les permite interactuar totalmente, ¿no? Y dicen, oye, vamos a dar un concierto, y quedaron juntos y fueron juntos a la montaña donde se estaba haciendo el concierto, ¿no? Quiero decir... Claro, Ferrari, el último de sus lanzamientos, lo ha hecho directamente dentro de Fortnite. Tú puedes comprar el coche que en la vida real está ahí, ¿no? Y decir, wow. Entonces son efectos muy de Billy Cambroque, ¿no? De marketing, pero a todos efectos socialmente es un concepto que está para quedarse, que nos permite interaccionar a un nivel todavía superior, que hay que quedarse con lo bueno de la tecnología, sin olvidar también de las cosas malas que pueda tener. Pero bueno, por poner un ejemplo como muy concreto para que la gente entienda, y Fortnite, la calidad gráfica que tiene, creo que es evidente. Vamos a ver proyectos
de la empresa madre de Fortnite, por ejemplo, están haciendo un proyecto que se llama los MetaHumans. Lo podéis encontrar, creo que es metahumans.io. Es alucinante, es decir, te permite crear un avatar tan realista que no sabrías si esa persona existe o no existe. Y eso está ahí, la tecnología para soportarlo está ahí. Y es cuestión de adopción seguramente de máquinas más potentes, de conectividades enormes. El 5G, por ejemplo, pues es un aliado enorme a todo esto. Ya estamos hablando del 6G. Entonces, al final es un tema de tecnología, pero que hay que verlo como algo natural, hay que verlo como una evolución hay que adaptarnos, hay que ponernos también a experimentar y a probar. Es cierto también que se comentaba que antes de dar el paso al metaverso o a esa web 3.0, habría también lo de la realidad aumentada, que cada vez habría un poco más desarrollo. Y ahora es como que está más en vogue o más hablándose del metaverso. ¿Qué ha ocurrido con la realidad aumentada? ¿Sigue realmente habiendo avances en este campo? Sí, sí, de hecho, lo que vamos a empezar a ver seguramente para finales de este año es lo que se llama la realidad mixta. ¿Por qué? Porque todas las gafas que hay en el mercado prácticamente son todas de realidad virtual, es decir, es un mundo que se ha generado por ordenador y tú lo estás viendo con unas gafas donde tú no ves nada más. Claro. La realidad aumentada lo que te da es la posibilidad de ver lo que tú estás viendo en la vida real, que tú tocas, y además te permite la mixta crear cosas por ordenador que también se van a incorporar en esto que tú estás viendo con tus ojos y que estás tocando, de tal forma que yo aquí pudiera tener a una persona a mi lado y tú la pudieras estar viendo, pero yo no la toco, pero todo lo demás sería idéntico, ¿vale? Exacto. A tal efecto, pues digo, vais a empezar a ver un montón de cosas porque se espera que para el cuarto quarter de este año Apple lance sus dispositivos, su gafa. La gafa de Apple, los que hemos tenido oportunidad de verlo, no podemos hacer todo mucho disclosure, pero los que hemos tenido oportunidad de verlo realmente va a marcar un antes y un después en la tecnología. Igual, de la misma forma, yo quiero decirlo, que es lo mismo que hizo Steve Jobs cuando presentó el iPhone. Ese momento cambió un antes y un después en la humanidad, no porque sea iPhone, sino porque él fue el inventor del smartwatch, del smartphone. Él fue el que nos puso en la mano la posibilidad de hacer videoconferencias, o sea, todo esto que tenemos hoy es gracias a esto. Totalmente. Luego, evidentemente, la competencia y el mercado hizo que hay 1000 marcas, salieron 1000 proyectos. Entonces, las gafas que va a presentar Apple y que vamos a ver antes de que acabe este año van a ser un antes y un después en un montón de cosas, porque daros cuenta que estamos hablando de algo muy parecido a esto y que te va a permitir que cuando tú te las pones, aparte de ver la realidad, vas a ver mezclada en tu realidad otras cosas. Claro. Entonces, esto me recuerda también un poquito también a las Google Glass, ¿no? Esas que sacaron hace unos años, que no triunfaron, pero porque de alguna forma quizá el mercado no estaba aún preparado, ¿no? Ahora total sí, y absolutamente. Ahora, por lo que parece, sí que están preparadas, ¿no? Las gafas. Las Google Glasses salieron, se las hizo un poco de caso dentro de los círculos tecnológicos. Después sacaron la versión 2.0 y ellos insistiendo, pero no era el momento. No cogió, o sea, era como súper adelantados. Pero daros cuenta que a la vez que Google estaba preparando esto, otras muchas empresas tecnológicas, entre ellas Apple, ya estaba trabajando en esto. Entonces, quiero decir, Apple cuando sale al mercado es como un rinoceronte, aplasta, ¿no? Es decir, llevan muchos años, muchas patentes, mucho dinero gastado, mucha tecnología, y cuando ellos presentan un producto, te dicen, oye, por cierto, el martes de la próxima semana lo podéis encontrar en las tiendas. Exacto. Entonces, ellos saben que esta tecnología está ahí, han creado fondos para desarrolladores, para incentivar a la gente desarrolladores, a los freelance, para que hagan mundos virtuales, para que adopten la tecnología, ¿no? Entonces, quiero decir, va a haber una revolución y la vamos a ver antes de que acabe este año. Lo vais a ver. Totalmente. Con lo cual, hay que abrirse, ¿no? Esas posibilidades. Y de alguna forma es como lo que hablábamos, ¿no? Esa nueva realidad que va a existir, con lo cual tendremos que encontrar la forma en la que podamos convivir con ese tipo de entornos. Y así es, o sea, y no preocuparse las personas que no son tecnológicas porque ya se encargan las grandes empresas tecnológicas de hacer eso asequible, fácil, simple, para niños, para ancianos, da igual. Es decir, me decía mi madre, ya tiene una edad, y me decía, Pedro, hijo, yo no voy a ver el metaverso. Claro que lo vas a ver. Yo tampoco, tú decías hace 10 años que no ibas, o hace 12 años, que no ibas a tener un teléfono, ibas a poder. O sea, no te preocupes porque lo vais a ver todos. Os guste o no os guste, de una forma muy natural, ¿no? Estará presente.
por supuesto, Exacto. por supuesto. Para la gente que quiera emprender en el ámbito del metaverso, pasos, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú darías? Porque como bien has comentado, ahora que también estás ya adentrándote en este campo, ¿tú qué consejos Pues o qué orientaciones darías? lo primero es la información. O sea, al final, para que tú puedas tener una idea, no ser de muy pocas personas en el mundo que son visionarios, que se levantan por la mañana y han tenido una epifanía y han visto a Pling. Dios. Pues la verdad es que esto funciona así, es decir, es escuchar esta entrevista, asumir que esto va a ser así, empezar a Exacto. buscar más información, ser curioso, sobre todo es la curiosidad de investigar, de buscar cosas y en el momento en el que ya te llame mucho la atención es totalmente accesible, es gratis, pruébalo, o sea, no pierdes nada. A mí me gusta mucho recomendar Decentraland, puedes perfectamente probar Roblox, que es más rollo juego, pero al final es entender un poco y cuando entras ahí, al segundo o a los 2 segundos, tu percepción empieza a cambiar y empiezas a pensar, ostras, y este está haciendo esto, ¿y por qué yo no puedo hacer aquello? Entonces, Exacto. cuanto más investigas, cuanto más estudias, cuanto más lees, cuanto más observas, más oportunidades van naciendo. Quiero decir que hay que tener las orejas bien abiertas, hay que tener la mente creativa, hay que experimentar, hay que conocer y eso te pone en una postura en la que las ideas empiezan a fluir. Entonces, Totalmente. si solamente escuchando esta entrevista te ha despertado el interés, yo con eso ya me doy, vamos, por súper satisfecho. Es la entrada a la madriguera, para empezar al menos a ese Así recorrido, es. ese camino. Entendiendo que Totalmente. Decentraland es uno de los mayores metaversos, ¿no? O universos virtuales y que de alguna forma entendemos que esto luego se va a conectar con otros metaversos, ¿no? Es decir, que Sí. esperemos o crucemos, es un poquito como las criptomonedas. ¿Cuál va a ser la criptomoneda que más va a perdurar? Bueno, pues Bitcoin, ¿no? Sí, claro. Ves, mucha gente pues habla desde el desconocimiento, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Evidentemente hay que formarse, hay que investigarlo, hay que conocerlo y cuando esto lo haces así, empiezas a tener un poco más de juicio. Ya no es porque este fulanito o menganito te ha dicho que Bitcoin va a llegar a tanto o que va a triunfar o que se va a quedar, sino empiezas a entender por qué se crea, cuál es la necesidad y por qué tú tienes que estar ahí. Y cuando comprendes eso, el paradigma cambia. Ya dejas de ser un agnóstico que me han dicho que a empezar a entender el por qué tienes que hacerlo, ¿no? Y eso lo cambia todo en la tecnología, lo cambia en tu vida, lo cambia absolutamente todo, ¿no? ¿Por qué Decentraland? ¿Cuáles son los puntos a favor, según tu criterio? Bueno, primero porque es descentralizado, es decir, no está controlado por una única entidad, es descentralizado. Hay otro muy grande que es Sandbox, que están más o menos a la par, pero luego hay muchos proyectos. Hay De Horizon hecho, también, ¿no? Meta tiene Horizon. ¿perdón? Meta Claro. tiene Horizon. Pero el de Meta a veces es centralizado. Entonces, tú lo que puedes hacer dentro del de Meta está controlado y hay luego está el de Microsoft, que es Alt Spaces, están controlados. Y eso es que no es necesariamente malo. No es necesariamente malo, pero el gobierno central de lo que pasa dentro y el control absoluto lo tiene una persona, es como el emperador. Era ¿Vale? como también Second Entonces, Life, ¿no? esto, También, hace unos años. El famoso. Yo efectivamente, había jugado Second Life. efectivamente. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que la gente quiere y por qué nace la blockchain y la web 3.0? Precisamente por la descentralización. Correcto. De los grandes que hay muchos. Hay OVR, que es de realidad aumentada. Hay un proyecto que se llama Earth 2. Os aconsejo que veáis una web, además de una persona con la que colaboro con cierta frecuencia, que viene también a nuestro programa de tele. La web se llama Ready for Metaverse, preparados para el Metaverse, readyformetaverse.com. Y ahí él analiza todos los metaversos que existen. Hace un trabajo divulgativo, no cobra nada, es totalmente gratis y es impresionante el trabajo que está haciendo John. Aprovecho para mandarle un abrazo fuerte. Tomamos nota. Y la verdad, sí, claro, por supuesto. Y la verdad es que está haciendo un trabajo extraordinario. Es un equipo, ¿vale? Digo, John, él tiene un equipo detrás, pero está preparando un proyecto que es muy, muy divulgativo y que empresas como la nuestra nos apoyamos también en su conocimiento y esas ganas de seguir investigando y de estar al día, porque nacen proyectos nuevos en el mundo todos los días y es muy difícil saber de uno, saber de otro. Entonces, él está haciendo un trabajo extraordinario, muy, muy bueno y te da mucha perspectiva. ¿Y por qué yo escojo Decentraland? Bueno, pues yo escojo Decentraland
como un primer paso. Es decir, nosotros dentro de Campus somos especialistas en el mundo del emprendimiento. Nuestro ecosistema es ayudar a emprendedores a salir adelante, es nuestra misión, es nuestro propósito de vida, y estamos creando el metaverso del emprendimiento. Es un metaverso propio. Eso requiere pues, de un trabajo, un esfuerzo tremendo. Nos está ayudando para ponerlo en perspectiva. Mucha gente no lo sabe, este dato que te voy a dar ahora. Horizon, el metaverso de Facebook, los pilares, los creó una empresa de España. Sí, algo Esa empresa leído, se llama sí. Virtual Voyagers, o mi amigo Edgar. Bueno, pues nuestro metaverso lo estamos desarrollando con Virtual Voyagers. Es decir, Qué bueno. nos aseguramos, pero claro, esto es un proceso. Claro. Desarrollar un metaverso completo es muchas horas de programación, es una inversión muy, muy importante. Y bueno, mientras tanto, nosotros decidimos abrir una embajada, es una delegación de una de nuestras áreas de negocio, que es la productora de televisión, negocios de carne y hueso, y la vamos a poner aquí. ¿Qué pasará cuando nosotros tengamos nuestro propio metaverso? O si mañana queremos abrir más embajadas, no hay ningún problema. ¿Vale? Es decir, tú puedes tener embajadas o locales comerciales, llámalo como quieras. Claro. Esto es el mismo ejemplo, es decir, voy a escoger el centro comercial donde poner mi local. Exacto, ¿Y por qué este y por qué no el otro? ¿No? Bueno, pues te basas un poco en el tráfico rodado, cuánta gente pasa, quién es la locomotora del centro comercial. Son unos parámetros, ¿no? Bueno, pues nosotros escogemos Decentraland para nuestro proyecto porque va mucho con ello. Si fuera otro tipo de proyecto, pues igual tendría que ser buscar el proyecto adecuado para nuestra empresa, ¿no? Y ahí A mí en me ese gusta espacio, mucho. Y en ese espacio, por ejemplo, pues puedes montar aulas virtuales donde los avatares se conecten ahí para dar o para recibir una charla o un taller o una formación. Sí, no solamente la parte formativa, sino incluso la parte de networking, hacer reuniones dentro del metaverso es algo totalmente incluso un club, ¿no? interesantísimo. Un club de emprendedores, de alguna forma. Así es. Por este motivo nosotros nos adentramos dentro de este mundo, y por eso estamos haciendo esa inversión tan gigantomérrima de poder crear un metaverso específico, porque no los hay. Hay metaversos de deportes, hay metaversos de un montón de cosas, pero no hay un metaverso específico del emprendimiento donde podamos hacer fácil la tecnología para que pequeñas empresas y autónomos y demás, pues como te decía, el caso de mi mujer, ¿no? Que es gatóloga, ya tiene su consulta, es etóloga felina, y es decir, oye, ¿y por qué yo no puedo estar ahí? Estas personas no pueden estar pensando, voy a hacer una inversión tremenda, ¿no? Entonces, ¿por qué no poder hacer algo para como un hacerlo? Shopify, pero del metaverso, ¿no? De alguna forma. Correcto. Lo has dicho, totalmente. Para que podamos entenderlo. Exacto. Que bueno, claro, las oportunidades son brutales. Y luego también se pueden combinar con las cripto y con NFTs, porque creo que en Decentraland la cripto es maná, ¿no? Correcto. Y Correcto, justamente es esto. Facilitar el pago, ¿Por qué está descentralizado? Porque todo lo que tú haces dentro lo puedes adquirir en formato NFT, que es para ti para siempre, y además lo compras con una moneda digital que es específica de este sitio. Con lo cual, cuando tú te vas y tratas de llevarte esto a Fortnite, no puedes hacerlo. Cuando te lo tratas de llevar a Meta, pues no pueden. Ellos quieren poner su propia moneda digital. Ya lo intentaron hace 3 años con Libra. Era una moneda que iban a crear y se la tumbaron rápidamente. Ahora, pues es posible que lo vuelvan a intentar, pero aún así yo ya vaticino que tendrá su público, pero no tendrá un público tan grande como... ¿Por qué? Pues porque la gente busca descentralización. Es el efecto también de red, ¿no? Cuanta más gente se añade a la red, más valor tiene la red. Igual, si está pública, es mucho más fácil que haya un gran número de gente que participe y que tenga más fuerza, entonces. Así es. Pero gracias a ello, pues se está hablando de ello, mucha gente, porque ya está en beta en Estados Unidos y en Canadá, mucha gente ya está entrando, ya lo están probando, y gracias a ese impulso tan enorme también de mucha inversión, ¿no? Hablan de 10.000 millones en los próximos años, han seleccionado a España como punta del iceberg, también os lo digo, que eso ha sido una noticia que ha salido ayer. Van a crear 2.000 puestos de trabajo específicos en España, que todo el mundo que estamos aquí un poco pensamos que no sabemos muy bien de dónde van a salir, con lo cual hay una oportunidad enorme para la gente que está todavía estudiando o gente que quiera reciclarse, porque estamos hablando de una multinacional que apuesta con muchísimo dinero, va a ir de la mano de Telefónica aquí en España y se va a generar el primer centro de cómputo de datos específico del metaverso en el mundo. O sea, Meta Zuckerberg ha puesto a España en el punto de la picota. ¿Por qué? Porque ya lo puso
cuando dijo vamos a hacer esto y seleccionó una empresa española. No es casualidad. La verdad que se habla muy poco de esto, pero España tiene un talento enorme, innato, para muchas cosas y hemos creado una industria sobre el mundo del videojuego enorme de grande, que en muy pocos países en todo el mundo lo tiene y esto nunca se habla de ello. Y somos como un poco acomplejados no nos gusta hablar de las cosas buenas que hacemos en España y yo tengo que decirlo enorme, muy, muy alto. O sea, tenemos un talento enorme, tenemos una industria brutal y si una empresa tan grande, fijaros que hay países en el mundo, empezando por el suyo propio que sería Estados Unidos, selecciona a España es por algo. Esas decisiones no son arbitrarias y no se hacen al azar, ¿no? Totalmente. No es que al señor Mark Zuckerberg le guste mucho pasearse por Barcelona, sino que es que hay muchos elementos que van a favor. Totalmente. Así es, así es. Pedro, nos acercamos al final. La verdad es que el tema de la web 3.0 da para muchísimo más y esperemos también aquí poder repetir, si no, más adelante. Claro. Un último consejo, una última orientación para la gente que a lo mejor está preocupada por el futuro y a lo mejor también le preocupa, como bien te has dicho, también esas nuevas tecnologías. ¿Qué les dirías? Bueno, pues sobre todo yo me quedo un poco con ese consejo inicial de sé curioso, no dejes de curiosear nunca, escucha la opinión de uno, escucha la opinión del otro, no te quedes con la primera, no creas a Pedro, o sea, hazte tu propio criterio, escucha a uno, escucha a los otros, trata de investigar, sé curioso y siendo curioso y estando en predisposición de buscar información, generalmente ya misma tu emprendimiento, tu forma de ser y cómo te relacionas con el medio y con tus amigos, con tu familia, etcétera, tú mismo vas a cambiar, ¿no? O sea, la gente que tiene curiosidad es la gente que mueve el mundo. O sea que para mí el gran consejo es ese y no tenerle miedo a las tecnologías, no muerden, no hay que entenderlas, no hay que saber cómo funciona la blockchain por dentro, hay que entender que hay algo que se llama blockchain y que hace que funcionen estas cosas. Ya está. No, habrá matemáticos que quieran meterse ahí como yo, que soy un poco friki y todas las cosas que me encantan, pero porque a mí me gusta. Yo reconozco que a otras personas no les tiene que gustar, ¿no? Sí, totalmente. Pedro, para la gente que quiera contactar contigo o que quiera seguir un poquito también el canal que has mencionado antes de televisión, ¿dónde puede llegar a ti o cuáles serían las referencias? Bueno, pues yo tengo varias cosas. Por ejemplo, tengo un canal de Telegram exclusivo donde ayudo a pequeños autónomos a salir adelante. Ahí me pueden encontrar como guardaespaldas empresarial. Es como muy original, ¿vale? Vas a Telegram, me buscas guardaespaldas empresarial, te añades, es abierto. Muy bien. Ahí estoy. Luego estoy en Instagram y en TikTok como mi nombre, Pedro Villagrás San Martín, donde, bueno, trato también de crear contenido de valor gratuito para que todo el mundo pueda entender. Y luego, por el otro lado, nos pueden encontrar dentro de el Campus 360 con número 360, el campus360.com. Es una plataforma de emprendimiento gratuita donde hay un montón de personas, estamos cerca ya de 2.000 personas a fecha de hoy, de esta mañana, 2.000 empresas en todo el mundo que lo que buscan es hacer networking entre ellos. Hemos creado una especie como de LinkedIn interna, pero aparte esto apoyado con un montón de servicios y con un montón de formación. Tenemos un producto que es el MBA del empresario, que es único y en el mercado no hay otro parecido a esto, donde hablamos del emprendedor, no hablamos de la empresa que vas a montar. Todos los MBAs hablan de la empresa que vas a montar. Aquí hablamos desde tú. ¿Qué necesitas para poder emprender? La persona. Nos lo encontramos todos los días, ¿no? De gente que quiere emprender y no se atreve, no lo ha hecho nunca, no sabe ni por dónde agarrarlo, ¿no? Bueno, pues este es un MBA muy, muy práctico y lo puedes encontrar dentro de la misma plataforma, el campus360.com, ¿no? Y luego en la televisión, que es un spin-off, es nuestra pata divulgativa, estamos nos llamamos Negocios de Carne y Hueso. Nos podéis encontrar también en la radio, en Radio Economía, Intereconomía. Y en Movistar Televisión, el canal 125 de Movistar, o en la TDT, nos podéis encontrar en negocios.tv y dentro de muy poquito en Decentraland, Negocios de Carne y Hueso, en el Metaverse. Fantástico. Hablo de muy poquito, hablamos seguramente de un par de semanas. Fantástico. Seguro que la gente que esté viendo este vídeo se apunte, que de aquí muy poco, en breve, estará ya presente en Decentraland. Muchísimas gracias, Pedro. Ha sido un placer. Espero y deseo que la gente que nos ha visto al menos abra la mente para poder al menos empezar a buscar, ¿no? Que, como tú decías, que no me creáis, buscadlo. Abriros a... Correcto, así es. Perfecto. Así es. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Cuídate. Gracias, Oriol. Gracias a ti. Gracias. Chao.